les queremos contar un poquito lo que ha pasado el año pasado y la mirada que tenemos hacia el futuro. Y como dice el título de la presentación, lo llamé un ciclo en un año, porque efectivamente pasó de todo. Y ha pasado todo, y obviamente en muchos aspectos, no solo en el mercado, es uno de los años más especiales que nos ha tocado vivir a todos. Partamos primero por el mercado. El mercado fue un muy buen año para la renta variable, y si lo miramos por alguno de sus índices, usando el índice global de acciones, llegó casi a un 17%. El promedio de largo plazo de las acciones, se los recuerdo, de más de 200 años en Estados Unidos, donde hay más historia, es del orden del 9,5%, por lo tanto, desde un muy buen año. Y de hecho, si vamos a Estados Unidos, podemos ver que el Dow Jones tuvo más o menos el promedio de largo plazo de las acciones, pero el S&P casi lo duplica, y para qué decir el Nasdaq, cargado para el mundo tecnológico, mucho mejor. Pero no fue un año parejo. Como vemos, el Nasdaq obviamente liderando estos temas, pero China muy bien, Japón bien, pero por otro lado, más cerca de la casa, Latinoamérica con rendimientos casi 12% negativo, o UK casi 10% negativo. Por lo tanto, fue un año bueno, pero con una dispersión importante, de que son temas de los que vamos a hablar más adelante. Y fue caracterizado por tres temas fundamentalmente. Uno, obviamente, el coronavirus, que es un tema que nos acompaña hasta el día de hoy, con nuestra naturaleza, y esperamos de aquí a futuro, pero efectivamente fue lo que marcó este año. Segundo, las elecciones de Estados Unidos fueron un tema muy relevante. Todavía tiene algunos ruidos, obviamente, con lo que ustedes han observado en la transición del poder, pero es otro de los temas que marcó el año pasado. Y un tema que es relacionado al anterior, pero que seguiría siendo cada vez más presente, es la relación entre China y Estados Unidos, o el conflicto entre China y Estados Unidos, que también revisaremos un poco más adelante, y cómo esto puede cambiar con la nueva administración de Estados Unidos. Pero revisando este ciclo, y por qué lo llamamos así, es porque cuando partió el año, todavía veníamos, o tuvimos en la última parte del ciclo, o el bull market más largo de la historia, por sobre 10 años, que llegaba y continuaba continuó hasta febrero. Momento en que el mundo, si bien los primeros temas del coronavirus ya se venían manifestando desde enero, como que toma conciencia de esto, ve la gravedad de esto, y toma una tremenda corrección entre ese 12 de febrero y el 23 de marzo, en la cual el mercado llega a caer cerca de 40%. Muy rápido, pero al igual de rápido ha sido y fue su recuperación. En cosa de unas semanas vuelve a entrar en bull market, o sea, vuelve a corregir 20% hacia arriba desde su bottom, y de ahí en una tendencia continua, con un poco más o menos de volatilidad en la trayectoria, empieza a subir y recupera hacia el 26 de agosto todo lo que había caído, o mejor dicho, el punto inicial en que se encontraba en febrero. Ahí entra un periodo que llamamos de transición, mientras se esperan las elecciones de Estados Unidos. Perdón. Esta dan como presidente electo a Joe Biden, con un equilibrio de fuerzas más parejo en la Cámara de Diputados, y una incertidumbre que se despeja ahora al principio de enero en el Senado, y que hablaremos un poquito más adelante, y el mercado logra volver a hacer nuevos máximos, hasta que el 9 de noviembre se anuncia la vacuna de Pfizer, la primera de las vacunas que ha sido aprobada y que ya se está implementando en varios países del mundo, y el mercado continúa nuevamente con, digamos así, este relajo, esta esperanza de que el tema se vaya a recuperar su tendencia ascendente. Y por lo tanto, estamos entrando, o estamos esperando en los próximos meses, que volvamos a tener el mundo post-COVID. Con lo bueno, lo malo que nos deja esto, con los cambios que nos deja esto. Pero antes de entrar a ver qué es lo que va a pasar de aquí para adelante, me quiero detener un poco en qué es lo que ocurrió durante este tema, y si lo podemos ver con un poquito más de detalle.
porque efectivamente los índices y los retornos del mercado son muy buenos. Lo vimos, y quienes hemos estado invertidos en renta variable durante todo este tiempo, lo hemos sentido los beneficios de ello, pero al final del día esos son promedios. Y por lo tanto, muchas veces es bueno indagar un poquito debajo de ello. Y por lo tanto, quiero mostrarles un poco qué es lo que ocurrió durante el periodo en el cual la pandemia se iba generalizando y todos los datos económicos se deterioraban, y es lo que mucha gente ha llamado la desconexión que hubo entre el mercado de acciones y efectivamente lo que nos ha tocado vivir, el aumento del desempleo, la caída del crecimiento económico en muchas partes, y lo que ha pasado de una vez de que la vacuna ya se hace conocida y ahora se está entrando en su fase de implementación en muchos lugares del mundo. Primero que nada, durante este periodo, el mercado subió un pelito. Subió un pelito, si miramos las acciones a nivel global, subió un 4,5, y como veíamos en la primera lámina a nivel de los índices, y aquí los miramos ya directamente, no necesariamente los índices, sino las acciones, de todas las acciones que hay en todos los mercados, un análisis que hacemos directamente nosotros con los datos de NDVA Capital, vemos la tremenda dispersión que hablábamos anteriormente. Donde China destaca, China es el China, las acciones que están dentro de China, las que se transan dentro de China, no necesariamente las de Hong Kong, y Estados Unidos marginalmente arriba del mercado, pero evidentemente, como vimos en la lámina anterior, que cubre todo el año, no solo este periodo, Latinoamérica, Europa, UK, con retornos muy malos. O sea, mucha dispersión. Pero nosotros nos quisimos quedar ahí, eso ya lo habíamos visto, los índices nos lo dicen prácticamente diariamente, esto es lo que más vemos, pero dijimos, bueno, esta dispersión se debe solo a temas regionales o hay otras dimensiones en las cuales se puede observar. Entonces fuimos viendo distintas dimensiones que se las quería compartir hoy con ustedes. Primero, los sectores. En los sectores vemos una dispersión tan importante como la que veíamos en las regiones. Parte tal vez esta misma dispersión sectorial es lo que afecta a las regiones, distintas regiones, por qué tipo de actividades desarrollan al interior de cada uno de ellos. Y vemos cómo temas como consumo discrecional, no tecnología, fue el mercado que más rentó. Obviamente tecnología rentó un montón durante este periodo, lo escuchábamos diariamente. Solo una nota de consumo discrecional, Tesla está ahí, probablemente una parte importante de ese retorno. Salud, naturalmente, muestra retornos interesantes, pero en la otra punta tenemos energías, el sistema financiero, donde los bancos fueron muy afectados, temas inmobiliarios con retornos muy buenos. Por lo tanto, a nivel sectorial también vemos cambios, dispersión importante. Pero en esta oportunidad quisimos ir un paso más allá de las dos variables típicas que vemos, sectores y regiones. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si trazamos esto de otra forma? Y aquí les quiero comparar algunas de las que hicimos que son muy interesantes. En esta lo hicimos por valoración. Usamos el ratio del precio-utilidad, ¿no es cierto?, la valor precio-utilidad, y siempre hemos dicho que probablemente se valoriza, ¿no es cierto?, las acciones más baratas debería ir a algo mejor en el tiempo. Obviamente, eso contrasta algunas, o hay unos periodos que las acciones growth, que son un poquito más, con más perspectiva de crecimiento, lo pueden hacer, pero lo sorprendente de esto es cómo casi directamente, con exceptuando la primera observación, que son las de PI bajo 5, pero en forma bastante continua, mientras más altos fueran las valoraciones, mientras más altos los precios de utilidad, más rentaban las compañías. De hecho, muchas de las compañías que no tenían utilidad fueron de las que más rentaron el año pasado. Una anomalía, o sea, sabéis que Growth le gana a Value, pero que se dé en esta magnitud es una anomalía. Pero efectivamente es lo que ocurrió durante ese periodo. De forma similar, quisimos ver otro de los factores clásicos de inversiones, el dividend yield, que las compañías que tienden a pagar dividendos más o menos estables, más realmente elevados, tienden a funcionar mejor. Aquí, en ese periodo, todo lo contrario. No pagar dividendos era lo que funcionaba, y mientras más dividendos pagaba, menos rentaron las compañías. Quisimos ver otra dimensión, qué pasaba con las compañías endeudadas versus las no endeudadas. Pusimos la deuda neta
sobre el EBITDA, o sea, la razón de la deuda, sobre lo que las compañías generan, por decirlo así. Y aquí sí encontramos algo que nos haría sentido, obviamente, a todos en un entorno como el del año pasado, que las compañías menos endeudadas tuvieron un performance mejor que las más endeudadas, en una situación en la cual el mundo evidentemente se ponía con mucha incertidumbre. Por lo tanto, durante este periodo vemos que China, Estados Unidos y Japón lideraron. Consumo discrecional, tecnología de salud fue lo que la llevó. Growth por mucho le ganó a Value, algo que igual se ha venido produciendo, no en esta magnitud, por los últimos 10, 12 años. Y las compañías con mayor flexibilidad financiera, que por lo tanto se quedaban, no repartían dividendos, por lo tanto mantenían la caja dentro de la compañía, estaban menos endeudadas, anduvieron mejor. Pero viene la vacuna y vemos que los índices siguen subiendo, nuestro promedio sigue subiendo, y la pregunta que es natural hacernos es, si hay un evento tan relevante, vemos que los promedios siguen subiendo por la misma razón. El promedio sigue, la estación sigue, y aquí lo que quiero compartirles es los mismos gráficos anteriores, pero superponiendo con unas rayas de color, barritas de color rojo, cómo ha sido el comportamiento desde ese 9 de noviembre en adelante. Y primero partamos por el mismo orden que vimos, las regiones. Y claramente ustedes pueden ver una diferencia. Aquí, quienes habían quedado atrás son los lugares que más rentaron. Por sectores, tal vez con la excepción de materiales, los sectores que se habían quedado atrás son los que más han rentado desde entonces. Si miramos por valoraciones, Value le ha rentado más que Growth. Las compañías con menor PI o precio de utilidad han rentado mayor que Growth. Si vemos por Dividend Yield, nuevamente, justo lo contrario que había tocado ver antes, las compañías con mayor Dividend Yield, o que están pagando más dividendos, rentan más. Y si vemos por el tema de endeudamiento, algo similar. ¿Por qué podría pasar esto último? Muy simple, porque efectivamente cuando se ve esperanzas de recuperación, las probabilidades de quiebra, porque los negocios empiezan a funcionar mejor, es más fácil tolerar el endeudamiento y eso empieza a manifestarse. Esa raíz de esto, por sobre todas las cosas, es que ustedes seguramente han visto en la prensa financiera la palabra rotación por todas partes. Y rotación, está claro, porque si yo miro cada uno de los indicadores que veíamos anteriormente, lo que antes habían dado en términos relativos bien, ahora está andando mal o peor, y lo que se había quedado rechazado ha rentado más. Por lo tanto, efectivamente hemos visto en la práctica que durante este segundo periodo, si bien los promedios siguen subiendo, la realidad es que la naturaleza de la subida inicial es muy distinta a la que ha ocurrido desde la vacuna. Y es una cosa que hay que tener presente con miras al futuro. ¿Va a continuar esto? ¿No va a continuar esto? Y esto ha sido con la esperanza de la vacuna. Y veamos brevemente esta presentación. Como habrán visto y como es característico nuestro, nosotros nos gusta centrarnos mucho más en el mercado. Yo sé que ustedes ven presentaciones macroeconómicas y otros temas por todas partes, y asumo que todo eso más o menos lo tienen en la mente, y de basta decir que efectivamente los números macroeconómicos y económicos de todos los países del mundo fueron muy malos el año pasado. Pero la vacuna es lo que nos está diciendo algo y lo que nos está produciendo estos efectos. Si aquí miramos lámina que sacó el Economist, vemos que con la predicción de las vacunas que están aprobadas por distintos entes en el mundo, suman 12,4 billones, 12.400 millones de dosis el próximo año, lo que alcanza a, si es que efectivamente esto se repartiera por todas partes y todo pudiera llegarse el tema logística, etcétera, etcétera, los temas que hemos escuchado recientemente repartiendo el tema de la educación, de vacunas en muchos lugares, lograría un nivel de acceso a la vacuna bastante importante en todo el mundo. Pero hay diferencias. Muchos países desarrollados, donde Canadá resalta aquí, han reservado en anticipación, ya que no sabían qué vacunas se iban a aprobar o no, cantidades de dosis muy superiores a las que su población requiere, y supongamos que una vez que ellos vayan haciendo su vacunación, irán liberando esas vacunas para que vayan en otras
regiones. Cabe destacar en este gráfico que hace el Economist la posición de Chile, donde muestra que nuestro país tiene reservado vacunas para un poquito más del doble de la población. Pero, por lo tanto, evidentemente esta tensión de quién toma las vacunas primero, quién se vacuna primero, etcétera, etcétera, es un tema que nos va a acompañar, pero en la medida que esto siga caminando y que las nuevas mutaciones del virus nos afecten, uno deberíamos empezar a pensar que hacia el segundo semestre de este año la vida en muchos lugares empieza a volver a su normalidad entendida en que tenemos libertad de movimiento y hacer, entre comillas, lo que queramos, trabajar desde la casa o trabajar de la oficina, ya sea una opción y no en muchos casos una obligación. Pero hay ciertos problemas. Uno de ellos es que ha habido cierta reticencia a vacunarse en algunos lugares, incluso en algunos lugares de Europa, dentro del mismo personal de salud. Y lo que cada día con este tema de las mutaciones escuchamos con más frecuencia es el tema que en la espera puede ser angustiante, porque las nuevas cepas han demostrado ser más contagiosas y efectivamente esto ha llevado los casos a nivel del mundo a nuevos récords. Por lo tanto, esto pone una presión de tratar de, evidentemente, inocular a la gente lo más rápido posible y controlar a través de otras medidas con el consiguiente impacto económico durante los próximos meses en la medida que la vacuna se va diseminando. Y este equilibrio, evidentemente, puede afectar el comportamiento de las economías, en primer lugar, y de los mercados durante este primer semestre, pero en la medida que la vacuna funcione, eso se debería mejorar, por lo menos desde el punto de vista económico, en lo que va el segundo semestre. Por lo tanto, mirando el 2021, ¿qué cosas podemos esperar con moderada confianza o bastante confianza, teniendo la precaución de la experiencia que nos muestra el 2020, que nada se puede decir con mucha confianza, porque nada, la pandemia evidentemente nos botó cualquier proyección que podríamos haber hecho a fines del 2019, principios del año pasado. Uno, que vamos a tener una vacunación masiva. Muy probable en la medida que las mutaciones no la hagan que nos sirva esta vacuna, efectivamente vamos a tener una vacunación masiva y eso va a tener un impacto importante en cómo se comporta la gente una vez vacunada y por lo tanto el impacto económico que se tiene. Segundo, y lo seguimos escuchando por todas partes, la política monetaria, y yo sumaría esto, los apoyos fiscales van a continuar durante todo el próximo año. Y eso es importante porque tenemos mayores movilidad y todavía apoyos fiscales y monetarios. Seguramente usted ha estado viendo cómo el resultado de las elecciones en Georgia, que deja parejo el 50 escaños cada uno entre demócratas y republicanos, ha dado cierto impulso al mercado que crea que efectivamente una de las primeras medidas del nuevo presidente Biden vaya a ser meter más estímulo a la economía de ese país. Por lo tanto, vamos a tener apoyo monetario junto con mayor grado de volatilidad, o sea, de movilidad como consecuencia de la vacuna. La consecuencia de esto es que vamos a ver recuperar los datos económicos y el empleo, obviamente algo muy positivo, y directamente a lo que nos ocupa en una reunión como esta, que es el resultado del mercado, un crecimiento económico que debiera ayudar a el aumento de las utilidades de las compañías, que al final del día es lo que mueve el mercado. Por lo tanto, esto es lo que deberíamos esperar, en un entorno bueno para el resultado de la compañía en el marco de un crecimiento económico. Por lo tanto, esta rotación implicaría, o estos elementos implicarían una continuación de la rotación y que serían los más esperables para eso. Una caída del dólar, con la excepción, obviamente, de las cosas que hemos visto en los últimos días acá, una parte importante producto de la sorpresiva anuncio del Banco Central en Chile, pero la tendencia del dólar efectivamente algo se ha manifestado en esa dirección, no solo en Chile, sino en el mundo. Las acciones continuarían, producto de mejores resultados, su tendencia ascendente, los commodities irían al alza, la tasa del tesoro
empezaría de 10 años, empezaría a subir, no necesariamente a corto plazo, porque efectivamente los bancos centrales la mantendrían baja y por lo tanto tendríamos un empinamiento de la curva en ese sentido, y hemos visto cómo la tasa del tesoro volvió a subir en los últimos días sobre el 1%, algo que no veíamos hace mucho tiempo, que los mercados emergentes tuvieron un mejor desempeño que Estados Unidos, por ejemplo, y que Value le tuvieron mejor desempeño a Global. Por lo tanto, lo que esta tesis dice es que la rotación con una vacunación masiva, con un apoyo fiscal y monetario importante y la consecuencia de recuperación económica y la actividad continuaría. Pero aquí, antes de seguir la presentación, la podríamos parar aquí, quiero recordarle el gran economista John Kenneth Galbraith, que tiene un quote muy interesante, que dice que en el mundo hay dos tipos de gente que predice los mercados del mundo. Quienes no saben lo que va a pasar, y peor aún, quienes no saben que no saben. Nosotros nos consideramos, somos de los primeros, nosotros no sabemos, nunca hemos tratado de considerar que efectivamente sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero evidentemente por lo mismo, cada vez que vemos esto y vemos que algo parece muy claro, tomamos un grado de precaución. Y obviamente será la precaución en mirar el otro lado de la moneda. Sabemos, ya tenemos un escenario más probable, que las cosas van a ir de peor a mejor, pero puede ser que el mercado haya valorado todo esto. Y si miramos las valoraciones del mercado, como consecuencia del daño que el coronavirus ha hecho en los resultados de las compañías, vemos que esta, en sus precios utilidades, efectivamente se ven bastante altas. Esto es el precio dividido por las utilidades proyectadas de las compañías. Obviamente vemos unas bajas en la punta en algunos mercados, productos que se están incorporando ya a los mejores resultados que se ven para este año, pero todavía se ven bastante altas. La línea gris que está al centro cromatográfico es el promedio de los últimos 10 años, y las líneas rojas alrededor es una desviación estándar en cada uno de los casos. Pero igual como se ven estas valoraciones altas, se ven las tasas de interés bajas. En todos lados se mantienen a niveles récord de bajo. En Estados Unidos, como hablábamos anteriormente, se han recuperado algo, pero todavía, de acuerdo a su historia, muy bajo. Y eso es importante porque valoraciones bajas implican tasas de interés bajas implican que las valoraciones se puedan tolerar a un nivel más alto. Y la forma que lo miramos y observamos eso son con proxies de lo que se llama el premio por riesgo, y la forma más simple de eso es invertir la razón precio-utilidad y restarle la tasa de 10 años correspondiente. Al hacer eso, un ejercicio que quienes nos conocen lo han visto varias veces, vemos el siguiente gráfico. Aquí igual tenemos el promedio de los 10 años, una desviación estándar en cada uno de los lados, y se ve caro cuando la raya verde está por debajo del promedio y barato cuando está por sobre el promedio. Pero la gran diferencia con el gráfico anterior es que en este gráfico las valoraciones se ven en el lado caro, pero en el rango que ha estado durante los últimos 8 años. Eso es cierto en Estados Unidos, eso es cierto en Europa, en Japón se ven un poquito más, pero también hay un lag en que no se han reconocido en las últimas proyecciones, y lo mismo en los mercados emergentes. Por lo tanto, aquí efectivamente se ven en el lado caro, pero no espectacularmente caro. Lo que nos lleva a pensar que la razón que está sucediendo en el mercado es que el mercado cree que las utilidades se van a recuperar relativamente rápido. Al final del día esto es una razón. Por lo tanto, si se recuperan las utilidades, ¿no es cierto? Este tema se debiera recuperar rápido. ¿Y qué espera el mercado en ese sentido? Efectivamente eso. Esto es lo que hace que converse todo esto. El mercado cree que las utilidades este año, incluso el próximo año, van a crecer en forma muy, muy importante, basado en lo que hablábamos anteriormente, que la vacuna y los apoyos monetarios y fiscales van a impulsar este crecimiento de resultados de las compañías. Y aquí, en la lámina siguiente, les quiero mostrar el ejercicio que hacemos también recurrentemente para quienes no están en estas presentaciones mes a mes, cada vez que las hacemos, y es que asumimos que el mercado se mantiene
sin movimiento, o sea, el crecimiento es cero de aquí en adelante, y las utilidades crecen de la forma en que los analistas la proyectan, y por lo tanto así podemos ver en qué tan rápido, solo por el efecto de las utilidades, los mercados vuelven o se mueven en la dirección, en este caso, de vuelta a sus promedios. Y vemos, el de Japón no tenemos los datos, como les decía anteriormente, pero vemos que en Estados Unidos, para qué decir en Europa, emergente, muy rápidamente, si efectivamente las utilidades crecen a lo que se está proyectando los analistas, van a volver rápidamente a sus promedios o incluso pasarse de largo, si es que el mercado no sube, lo cual es la razón que tenemos que entender por qué los mercados se mantienen firmes a pesar de que las valoraciones se ven tan altas. Y esto se encaja en una cosa muy importante de la perspectiva de las, llamémoslas, crisis, correcciones, que se pueden dividir en tres tipos. Las estructurales, como la del 2008, donde el sistema se quiebra, sobre todo en el corazón del mismo, que es el sistema financiero, que tiene mucho tiempo de recuperarse. Las cíclicas, que son las más comunes, que son, evidentemente, tenemos un periodo de alta bonanza, de alto crecimiento, que presiona todo el sistema, los bancos centrales suben las tasas de interés, el asunto se corrige, después tiene un ciclo que habla de 3, 4, 5 años, en que se recupera, y las que son producto de una crisis transitoria. Esta está en la medida que la vacuna efectivamente funcione, y por mucho que decir el costo para unos más o unos menos de todo lo que nos tocó vivir el año pasado, lo que nos está tocando vivir es una crisis transitoria en la cual la estructura económica de la economía todavía es fundamentalmente en pie, y muchas cosas hemos aprendido en este poquito más de un año, que probablemente van a aumentar la productividad en muchos lugares, y es por eso que efectivamente si esto funciona, esto se puede recuperar más rápido, y eso es lo que aún creen los analistas, y es lo que efectivamente refleja esta imagen. Por lo tanto, teniendo eso en mente, y más que predecir, por recordar lo que nos decía Kenneth Galbraith, lo que va a ocurrir o no ocurrir en el 2021, queríamos mirar una mirada un poquito más allá, al 2025, que esta luz que nos produce al final del túnel, la vacuna, cruzado con temas que efectivamente han cambiado y probablemente van a ser más perdurables en el tiempo con lo que nos ha tocado vivir recientemente, podríamos esperar y dónde podríamos ver los temas o los flujos que se pueden ir a distintos lugares del mundo, y en base a eso tratar de cada uno, con sus opiniones, determinar dónde quieren poner su asset allocation en base a esto. Y aquí les queríamos comentar 8 temas, no son necesariamente los únicos 8 temas, pero creemos que son 8 temas que son tremendamente importantes y van a determinar muchas cosas durante los próximos 5 años. Partimos por el consumo. ¿Por qué con el consumo? La razón es muy simple. Lo que nos ha tocado vivir, en lo cual tenemos poca movilidad, más el susto de perder nuestro trabajo, de la incertidumbre de cómo va, lo que va a ocurrir en adelante, conjuntamente con todos los estímulos fiscales, la cantidad de estímulos fiscales que se ha dado en muchos lugares del mundo, incluyendo Chile, ha hecho que la gente no se deteriore mayormente su situación. Esto es en el agregado, obviamente a nivel individual esto es un cambio, su situación económica, pero no ha podido gastar esa plata, o no ha querido o no se ha animado a gastar esa plata. ¿Qué implica eso? Que la tiene en caja, en depósito a plazo o de los bancos. Y aquí lo que vemos, esta lámina, es, para el caso de la OECD o para el mundo, como una medida amplia de dinero en que incluye la caja y los proxies de caja, como son los depósitos a plazo, han subido a niveles muy, muy altos que no se veían en el caso de la OECD desde varias décadas atrás. ¿Qué significa esto? Que la gente tiene mucha plata en sus manos que no ha gastado. Y por lo tanto, si la vacuna funciona y efectivamente la gente recupera las libertades normales que hemos tenido a través de nuestra vida, algo van a hacer con esa plata. Esta proporción marginal al ahorro es insostenible, ¿no? Es producto de parte de incertidumbre y parte de que la gente no ha podido gastar.
Por lo tanto, ¿a dónde se va a ir ese tema? Puede ser a consumo discrecional de cualquier cosa, autos, algo hemos visto en muchos lugares del mundo, en temas inmobiliarios, de casas que se compran, gente que presta, que el teletrabajo hace una cosa más permanente, por lo tanto, casas con mayores espacios, o viajes. Hemos estado encerrados tanto tiempo que queremos viajar, queremos conocer otros, volver a conocer otros lugares, a un lugar u otro. Esta es probablemente una de las, desde el punto de vista de asset allocation, una de las preguntas más importantes este año. Si la vacuna funciona, esa caja, estos grandes ahorros se van a gastar y se van a ir en algún lugar. Hay que estar atento, sí, y hay que estar atento por una razón muy importante. El otro lado de la moneda es que si la gente se la gastara a comprar autos, a comprar cosas, etcétera, las compañías tienen que estar preparadas para entregarlo. Hasta ahora hemos visto, y cada uno de ustedes puede haber tenido experiencias personales en ese sentido, que las compañías han sido muy cautelosas en sus niveles de producción y por lo tanto los inventarios. Por lo tanto, es posible que una ola de consumo que se encuentre con unos niveles de inventario no muy elevados produzca inflación. Temporal o no, eso lo podremos ver a la velocidad que se ajusta el sistema, pero es probable que produzca inflación. Inflación que puede hacer cambiar el comportamiento de los bancos centrales a través de subir la tasa de interés y eso desestabilizar un poco lo que estábamos hablando anteriormente. Por lo tanto, esta pregunta es una de las preguntas más importantes, yo creo que para el 2021, a medida que la vacunación vaya avanzando y a la que tenemos que ir prestando atención, qué pasa con estos depósitos bancarios, por ponerlo de alguna forma, y si empezamos a ver presiones inflacionarias en algún lugar u otro. El segundo tema, salud, es obvio, es natural. La pandemia ha implicado en muchos aspectos y en muchos lugares gastos importantes de salud. Quien los asume es otra cosa, pero evidentemente es algo que el esfuerzo que ha hecho el mundo y los recursos que le ha destinado evidentemente son importantes y es una cosa que va a continuar. Obviamente la vacuna es un esfuerzo económico importante. La vacuna, por todo lo que yo he leído, al menos dura un año, lo cual significa que hay que vacunar a todo el mundo, por lo menos con los datos ahora, todos los años, de aquí para adelante. Por lo tanto, hay un gasto estructural ahí que es importante, que comparado con antes de la pandemia no ocurría. Pero relacionado con eso, y tal vez algunos lugares le van a hacer caso o van a escuchar con más atención lo que viene promulgando o dando a conocer Bill Gates hace varios años ya, que los países tienen que protegerse contra potenciales pandemias de la forma que se protegen contra una posible guerra, y por lo tanto, por un tiempo al menos, mientras todavía tengamos presente en las mentes lo que ocurrió con esta, va a haber un gasto estructural en salud y en infraestructura para eventuales, ya sea distintas mutaciones, una pandemia originada por otro virus o lo que sea, que va a estar presente en los presupuestos probablemente de todos los países. El otro, y que de alguna forma es algo relacionado con lo que hablábamos del consumo, es los gastos de salud postergados. Muchos temas de salud postergables ya no se han llevado a cabo este año por la pandemia, y obviamente a medida que esto se vaya diluyendo, efectivamente esos gastos van a empezar a volver al sector salud, y eso evidentemente le va a dar un impulso al mismo. Y la más importante tal vez de largo plazo es evidentemente el envejecimiento de la población. Ese es permanente, no es una cosa que vaya relacionada en sí mismo con la pandemia, pero efectivamente es un tema que viene por años y va a seguir por años porque a todos nos interesa y vivir más probablemente y con mejor salud. Pero el envejecimiento de la población tiene ciertas consecuencias. Uno es que el crecimiento económico se hace más lento por escasez de mano de obra, y evidentemente la tecnología nos ayuda en eso. Segundo, las tasas de ahorro se pueden afectar a la baja. La gente mayor está en esa etapa en la que más bien gasta más que ahorra.
conjuntamente con las medidas de apoyo o relacionadas a la pandemia que han afectado, evidentemente por el lado de salud, pero evidentemente ha sido apoyo económico generalizado, nos encuentra a los países con niveles de estrés fiscal importantes. Lo hemos visto en pensiones, como esto ha afectado a Chile, los mayores gastos de salud debilitan las finanzas de los países, los apoyos directos a las personas debilitan la economía de los países, y por lo tanto esto ha mejorado las finanzas de los gobiernos en distintas partes. No es un tema que probablemente le va a preocupar mejorar las finanzas necesariamente en muchos lugares donde este presente año, mientras la pandemia no salga encima, mientras no se recupere la actividad económica de forma normal, probablemente esto se va a postergar, pero dentro de los próximos 5 años, en algún momento, los países tienen que tratar de recuperar su equilibrio, y mi opinión, unos antes, unos después, todos van a ir o recurrir a aumentos de impuestos de una forma u otra. El otro tema que era importante en Estados Unidos fueron las elecciones. Estas, evidentemente, como ustedes todos saben, se definieron en favor del candidato demócrata. Y recientemente se definió el resultado, los 2 últimos escaños en el estado de Georgia, que dejó el Senado empatado, y eso es bien importante para las ambiciones del presidente Biden en su presidencia, porque el voto dirimente del Senado pasa a manos de Kamala Harris, que por lo tanto, en el margen podríamos decir que los demócratas dominan ambas casas de Estados Unidos, y eso podría ayudarle a impulsar más de su agenda. Pero el presidente Biden tiene varios desafíos muy relevantes que abordar en su gobierno. Uno, y sobre todo con las manifestaciones recientemente vistas en el Capitolio, recuperar la confianza en la democracia en su país. 2, muy importante, restablecer lazos con los aliados. Estados Unidos tuvo una política muy unilateral, no solo con China, sino que con todo el mundo. El presidente Biden ha manifestado una intención distinta en el rol de Estados Unidos en el planeta. La relación con China, y también relacionado con lo que hablábamos en el punto anterior, probablemente va a seguir una relación tensa, pero no tanto entre Estados Unidos y China solamente, sino que probablemente Estados Unidos en conjunto con sus aliados vis-a-vis China. Por lo tanto, la dinámica de eso es muy probable que cambie. Obviamente necesita vacunar rápido, necesita reabrir la economía, necesita controlar evidentemente el crecimiento del virus, va a ser una prioridad muy importante. Por lo tanto, es toda la logística de ese lado, y probablemente con apoyos fiscales importantes como primeras medidas una vez que tome el control la próxima semana. Un tema que es importante en la agenda demócrata, y vamos a ver, es importante hoy día a nivel global, es la relación que está teniendo el gobierno y la regulación con las grandes compañías de tecnología. Y eso es un tema que va a tomar distintas dimensiones, pero nos va a acompañar de todas maneras por los próximos 5 años, a mi juicio. Y temas de infraestructura. Todos los presidentes prometen mucha infraestructura. El presidente Trump propuso mucha infraestructura, el presidente Biden lo hizo lo mismo. Vamos a ver si lo lleva a cabo o no, pero sí es importante en ese sentido que, a diferencia, por ejemplo, del presidente Trump, él tiene, y su partido, un sesgo a los temas de sustentables mucho mayores, y probablemente no solo a nivel de Estados Unidos, sino que a nivel global toma un nivel de liderazgo en esa dirección. ¿Cómo se financia todo lo anterior? Por ahora, probablemente es una pregunta que se va a tirar más para el 2022, pero como les decía anteriormente, en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, yo creo que los aumentos de impuestos en alguna forma u otra van a venir. La relación de China y Estados Unidos, un tema que nos acompaña fuerte, sobre todo en los últimos 2 años. Yo creo, como les he ido sugiriendo en la presentación en los minutos anteriores, va a cambiar de naturaleza a ser más una relación China-Occidente, y que va a centrarse mucho y por sobre todas las cosas en lo que yo llamo la independencia tecnológica entre ambos países. ¿A qué me refiero? Cada vez más países o regiones de influencia. Cada vez más está claro que ni Estados Unidos ni China quieren depender del otro en
temas tecnológicos. Hoy día dependen mucho, por muchas razones que no voy a meter en detalle en esta presentación, pero que muchos de ustedes conocerán, pero claramente las tensiones y muy centradas en los temas de tecnología han hecho que los planes de desarrollo en estas áreas traten de indemnizarse o por lo menos reducir los riesgos mutuos, y eso es una cosa que nos va a acompañar. O sea, solo por darle un ejemplo, que es cada vez más cool, hace muchos años que no puede operar en China, probablemente Baidu no se irá a meter a Estados Unidos, Amazon probablemente no se va a ir a meter a China, Alibaba no se irá a meter a Estados Unidos, y suma y sigue. Por lo tanto, estos temas van a cambiar la forma de la naturaleza, pero efectivamente nos van a seguir acompañando, y el mundo, y vamos a tener, nosotros como inversionistas, ver cómo enfrentamos estas realidades. Relacionado con eso, la desglobalización, algunos ejemplos. Finalmente UK se separa de la Unión Europea, un cambio importante que va a afectar. Hay mucha gente que está mirando a raíz de esto, que ya esto se resuelve, mejor, peor la solución, pero sacar la incertidumbre de UK y el rechazo que ha tenido a través de estos años producto de esto, podría ser una buena oportunidad de inversión. Pero más importante es cómo esto mismo ha hecho que las cadenas, las compañías reevalúen su cadena de suministro, sobre todo las que tienen en China y que se la estén llevando para afuera. Esto ocurre en un momento en que China cada vez es más fuerte y podríamos ser un poquito más independiente. Su mercado interno ha pasado a ser tan relevante que China depende menos del mundo de lo que era antaño, y su modelo de exportación. Y por lo tanto ha ido cambiando a una política que es más dual, es descansar mucho más de lo que lo hacía anteriormente en su consumo interno que su demanda externa, pero con un mundo, por otro lado, que depende más de ellos. Este gráfico solo desde el punto de vista del comercio exterior y la influencia que tiene un país o región en el país recipiente, que lo recibe. Y vemos aquí en el caso de a nivel 2000, color verde es la Comunidad Económica Europea, la celeste o azul Estados Unidos, azul oscuro Japón, y los más rojos China. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Chile, su principal partner comercial en cuanto a importaciones se refería era Europa, y vemos cómo en el mapa del 2019 eso ha cambiado, cada vez se ve más rojo el mapa, cada vez más países dependen de China de lo que eran antaño. Por lo tanto, esta política dual hace un China más fuerte, justo en minutos que China puede depender más de su consumo, que ayuda a esta desglobalización. Gobiernos versus Big Tech. Algo les mencionaba anteriormente, probablemente el primero que partió con un poquito más fuerza fue Europa. Seguramente porque Europa no ha podido desarrollar grandes compañías de tecnología. Evidentemente hay algunas bien íconos como ARM, pero hoy día se ve una japonesa que se la está vendiendo a una americana, SAP, Mate tal vez, pero al final del día ellos partieron con varios temas de cómo regular esto, y que se han ido extendiendo a los otros países, y en Estados Unidos cada vez se habla más, y obviamente con el gobierno de Biden va a ser más aún. Vemos como en China mucha gente anda preguntándose dónde está Jack Ma últimamente, pero la realidad es que todos los lugares cada vez más va a haber, está empezando una tensión entre las grandes compañías de tecnología y los gobiernos, y eso va a cambiar las reglas del juego probablemente en los próximos 5 años en una forma, yo creo que mayor o menor dependiendo del país, pero sí que efectivamente algo va a ocurrir. El otro tema que evidentemente está siendo cada vez más importante son la sustentabilidad. Este análisis del petróleo nos habla de que el petróleo estaría llegando a su pic cuando en el escenario más conservador del 2030, que está a la vuelta a la esquina desde el punto de vista de esto, pero en el escenario un poquito menos conservadores podríamos decir que el pic de demanda de petróleo ya ocurrió. ¿Y a dónde se va a ir esto? El mundo cada vez necesita más energía, obviamente la energía alternativa. Mucho tema se está yendo en esa dirección, las apuestas que está haciendo el mundo en temas de electromovilidad, solo basta ver el crecimiento de la acción de Tesla, o en muchas áreas efectivamente hacen de este espacio un lugar que en nuestros portafolios probablemente vamos a tener que mirar cada vez con más atención, no solo por
evidentemente mirar el tema ESG, que lo vemos en todas partes, sino porque mucho dinero está yéndose en esa dirección y grandes cambios van a ocurrir. De hecho, se habla que la industria de energía a nivel global está en una transformación de una vez, que ocurre una vez cada 100 años, y todos los países se han ido poniendo targets de ser carbono neutral o reducir sus emisiones cada vez más importantes. Estados Unidos había sido hasta ahora la elección, pero con el presidente Biden eso cambia. Por último, la tecnología, aquí no me quiero detener más, obviamente vieron que Nasdaq fue lo que más rentó el año pasado, nuestro Silicon Fund tenemos el honor de poder decir que rentó incluso más que el Nasdaq, está por todas partes, solo esta encuesta, porque no, esto daría para una presentación en sí mismo. Vemos cómo a nivel global de aquí al 2025, más del 80% de las compañías están pensando en invertir en la nube, Big Data, Internet of Things, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Todos los temas que vemos que día a día nos cambian la vida y en algunos temas nos atemorizan porque creen que nos va a repasar nuestras fuentes de trabajo, pero también nos va a cambiar la forma de vivir y de acceder a muchas cosas. Por lo tanto, para cerrar ya, los temas que son importantes para este año, ¿dónde será la liquidez? Gran pregunta para este año, ¿dónde será la liquidez? Si la vacuna sirve, la gente va a perder los medios, va a poder salir a hacer cosas que hasta ahora no había podido hacer y por lo tanto va a haber un aumento en el gasto. Ese gasto puede producir inflación, el producir inflación podría cambiar uno de los principios que dijimos nosotros, que las tasas de interés se van a mantener bajas, por lo tanto hay que estar atento a eso. Probablemente no en 2021, pero sí en el horizonte aquí en 2025, cómo los países recuperan su posición financiera. Yo creo que impuestos a las alzas de impuestos van a venir en muchos lugares del mundo, yo creo que es inevitable. Mayor gasto en salud, por las razones estructurales, por razones que viene de la pandemia, por el envejecimiento de la población. Creo que salud es un espacio en el cual nuestros portfolios sí tienen que prestarle atención. Nuevo rol de Estados Unidos en múltiples dimensiones es un cambio importante el que probablemente vamos a vivir con el cambio de administración en ese país. China, cada vez más independiente, probablemente se está haciendo cada vez más evidente el polo China-Estados Unidos, lo vemos viendo, pero probablemente China-Occidente, y ver cómo eso afecta, por ejemplo, en los temas tecnológicos que hablábamos anteriormente. La relación de los gobiernos con las grandes compañías de tecnología va a cambiar, va a poder haber regulaciones más estrictas en muchos ámbitos, que en algunos lugares las inviten a dividirse. O sea, en Estados Unidos inviten, en China perfectamente le puede decir el gobierno chino a Alibaba que tenga que hacer un spin-off totalmente de lo que es Ant Financial, por ejemplo, que es el brazo financiero de la compañía. No sería extraño presentar una cosa de esa naturaleza. La transformación energética y la sustentabilidad, lo escuchamos por todas partes, pero más allá de ser un tema bonito, es un tema que estamos viendo, que el petróleo podría ya haber ocurrido y por lo tanto la necesidad de energía y los flujos estarían yendo a otra parte y tenemos que ver efectivamente dónde. Y la tecnología transforma el mundo en múltiples dimensiones. Como dije, eso da para una presentación en sí mismo, pero evidentemente es algo que estamos viviendo día a día, partiendo por esta presentación. Pero si hay algo que quiero dejarles en la mente, un solo mensaje de cómo se va a jugar este 2021 es esto. Esta es una lámina, otra lámina de más o menos lo mismo que hablábamos del Earnings Yield Gap anteriormente, que es un cálculo que hace el Economy del Equity Risk Premium, básicamente el premio de las acciones por sobre las tasas de interés, y vemos que los números actuales, que son algo más del 4%, está sobre el promedio y muy lejos de lo que había en la crisis del dot-com, que está ese número negativo. Porque cada vez que se compara esto, siempre se compara muchas veces a nivel de los precios de utilidades, pero se olvida que las tasas de interés en esa época eran sustancialmente más altas que ahora. Y eso es lo que hace que los números actuales sean, obviamente, más bajos que lo que hubo hace algunos años atrás, pero que efectivamente no sean de los niveles que ocurrió o que llegaron a ser negativos en la crisis del dot-com. ¿Qué obviamente significa esto? Que las valoraciones están sostenidas, uno, por las tasas de interés bajas, y dos, porque esta es una crisis, una corrección producto de una crisis, no una estructural financiera, por ejemplo, ni cíclica.
Por lo tanto, ¿qué es lo que va a aprender esto? Es que las tasas de interés no suban antes de que suban las utilidades corporativas. Las utilidades de las empresas, si las utilidades de las empresas se recuperan más rápido o se recuperan sin grandes presiones inflacionarias, de tal forma que los gobiernos y sobre todo los bancos centrales logran, o sea, pueden y permiten mantener las tasas de interés bajas, este tema se va a seguir subiendo. Si efectivamente al primer minuto que la gente empieza a gastar esa plata que tienen las cuentas corrientes, las compañías no son capaces de responder, la inflación se sube mayormente o muy rápidamente, que obliga a los bancos centrales a cambiar un poquito sus políticas, las tasas de interés pueden subir más rápido de lo que esperamos y eso efectivamente puede poner presión a los resultados de acción. Por lo tanto, de una forma u otra, la vacuna es nuestra luz al final del túnel y es lo que va a abrir o no la puerta a las dinámicas, llamémosle dinámica, rotación, crecimiento, obviamente, y sobre todo la vuelta a tener una vía o recuperar las libertades que en mayor o menor grado todos hemos perdido durante esta pandemia. Gracias por venir y estar hoy día con nosotros y feliz de tratar de contestarle algunas de las dudas que haya. Fernando, sí, tenemos dos preguntas.